Hola, ¿qué tal? Te tengo una pregunta. ¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas la palabra nanotecnología? Tal vez piensas en Iron Man y su extraordinario traje, nanorobots o incluso en algo tan pequeño que ni siquiera puedes describirlo. Bueno, si alguna de estas ideas pasó por tu mente, te invito a que te quedes a ver este video. Y si no, también. Hola nuevamente, mi nombre es Juan Carlos y soy estudiante de Ingeniería en Nanotecnología. El día de hoy me gustaría hablarte sobre una de las preguntas más recurrentes que me hacen cuando hablo sobre mi carrera, ya sean mis papás, mis amigos o incluso mis conocidos. Esta es, ¿qué es la nanotecnología? Después de meditar esta pregunta un par de segundos en mi cabeza, me gusta explicarlo de la siguiente manera. Partamos del hecho de que la palabra nanotecnología puede ser dividida en dos elementos. Lógicamente, la primera sería nano y la segunda sería tecnología. Comencemos con la segunda. ¿Qué es tecnología? Se define la tecnología como el conjunto de conocimientos y técnicas aplicadas de manera específica para resolver un problema o alcanzar cierto objetivo. Por ejemplo, el hombre primitivo comenzó a diseñar herramientas de materiales que tenía a su alcance, y a partir de los conocimientos adquiridos, supo que era mejor emplear herramientas de piedra que de madera. Esto debido a la dureza de la roca. Todo con la finalidad de facilitar su vida cotidiana. Por favor, quédate con esa idea en mente. Ahora bien, pasemos a lo nano. Para comenzar a definir este término, te invito a que eches un vistazo a tu alrededor. Seguramente tengas cerca de ti una cama, una puerta o incluso los 5 vasos que no has lavado durante esta cuarentena. Pero bueno, todas estas cosas que percibes fácilmente con tus sentidos se conocen como objetos macroscópicos, es decir, tienen el tamaño lo suficientemente grande para ser vistos fácilmente. Ahora imagina que tomas un cabello. Aún lo puedes ver, ¿cierto? Ya, ¿cómo de que no? Ponte tus lentes, no pasa nada. Pero bueno, imagina que lo alejas 1 metro. Tal vez ya no sea tan fácil de verlo, y no te culpo, ya que tiene un grosor menor a 1 milímetro. Y ya casi llegamos, pero tengo dos cuestiones que comentar. La primera de ellas es, ¿te das cuenta cómo lo que nosotros conocemos como nuestro alrededor está limitado por nuestros sentidos? Y la segunda, ¿qué es eso de 1 milímetro? Dentro de las 7 unidades básicas estipuladas por el Sistema Internacional de Unidades se encuentra el metro, el cual define la magnitud física de la longitud, que para fines prácticos podríamos decir que nos habla de una distancia. Entonces así, podemos hablar de que la puerta tiene una altura de 2 metros o que la distancia de Querétaro a la Ciudad de México es de 200 kilómetros aproximadamente. Pero espera, volvió a ocurrir. Primero milímetros y ahora kilómetros. No te preocupes. Esto se explica fácilmente comentando que la unidad de metro puede venir acompañada de prefijos que nos hablan de múltiplos o submúltiplos del mismo. Por ejemplo, el prefijo kilo nos indica un múltiplo que equivale a 1000 metros o la potencia de 10 a la 3. Caso contrario con el prefijo mili. Este submúltiplo nos habla de la milésima parte de un metro o la potencia de 10 a la menos 3. Retomemos el grosor de un cabello, pero ahora supongamos que es de 1 milímetro. ¿Qué pasaría si lo pudiéramos partir en 1 millón de partes iguales para al final tan solo tomar una? Es decir, una millonésima parte de él. Suena un poco complicado, ¿verdad? Tal vez ni siquiera lo puedes imaginar. Sin embargo, esa millonésima parte de 1 milímetro, o también una milmillonésima parte de un metro, es la unidad de longitud que se conoce como nanómetro. Al fin, llegamos a lo nano. El nanómetro es un submúltiplo del metro. Se expresa comúnmente como una potencia de 10 a la menos 9 metros o con el símbolo de nm. Y adivina por qué lo has escuchado más seguido con el paso de los años. Así es, estás en lo correcto. Por supuesto que es por la llegada de la nanotecnología. Definiendo entonces así a la nanotecnología como el área de la ciencia y la ingeniería, donde los fenómenos que tienen lugar en las dimensiones en la escala nanométrica se utilizan para el diseño, caracterización, producción y aplicación de materiales, estructuras, sistemas y dispositivos para la resolución de alguna problemática. Pero, ¿qué cosas se encuentran en esta escala? ¿Qué fenómenos ocurren en estas dimensiones? ¿Qué tiene de especial? Amigos y amigas, conforme más vamos bajando en la longitud de los objetos, cosas extraordinarias y que parecen de fantasía comienzan a ocurrir. Átomos, moléculas y un sinfín de sistemas orgánicos e inorgánicos están fundamentados en este nivel tan peculiar. Es decir, nos encontramos con bloques o unidades básicas para la construcción de la vida y todo a nuestro alrededor. Tú y yo estamos constituidos por estos maravillosos y pequeños bloques.
Y déjame decirte que el mundo atómico se rige por reglas del juego totalmente distintas que los objetos macroscópicos, ya que aquí el día a día está gobernado por efectos y fenómenos cuánticos. Y precisamente fue el descubrir estos hechos que ahora existe un creciente anhelo por parte de la comunidad científica para que tú y yo experimentemos estos innumerables beneficios en nuestra vida cotidiana. Otra razón de gran peso para el creciente estudio del área de la nanotecnología son los instrumentos, herramientas y equipos con los que contamos en la actualidad. Porque tú te puedes preguntar, ¿y cómo trabajas con algo tan pequeño? ¿Acaso lo tomas con las manos? ¿Cómo estás seguro de lo que dices que está ahí realmente lo está? Estas tres preguntas son totalmente válidas y contestarlas nos ayudará a tener una mejor comprensión de esta maravillosa área. Existen en la actualidad poderosos instrumentos como lo son microscopios electrónicos. También hay equipos sensibles a composiciones y ordenamiento de los átomos, otros cuantos para la detección de moléculas específicas, o incluso, aunque tal vez no lo puedas creer, equipos que permiten al usuario manipular directamente átomos y acomodarlos de acuerdo a lo que se requiera. Todas estas herramientas han permitido al ser humano descubrir y descifrar los misterios de un mundo tan asombroso que nos ha acompañado desde los tiempos antiguos, pero que hasta en las últimas décadas hemos podido ir explorando. En la actualidad, una de las metas de muchas áreas y sectores dentro y fuera de la industria es la manipulación de la materia a escala nanométrica para experimentar los beneficios del mundo atómico en nuestra vida diaria, abarcando desde la medicina, la industria textil y automotriz, hasta la agricultura, electrónica y, por supuesto, energías renovables. Ejemplos de aplicaciones de componentes nanotecnológicos en productos de uso común serían bloqueadores solares, filtros, aceites y recubrimientos para autos, fertilizantes, medicamentos, pinturas, computadoras y celulares y un sinfín de productos más. Es innegable el hecho de que la nanotecnología juega un papel crucial en el mundo actual, a tal punto de que algunas personas la catalogan como el inicio de la cuarta revolución industrial. Te invito a que des un vistazo nuevamente a tu alrededor. Agradezco mucho tu atención. Espero que este video te haya sido de utilidad para introducir o aclararte el concepto de nanotecnología. No dudes en darte una vuelta por el canal, ya que se estarán trabajando temas relacionados con esta área. Ahora bien, si definitivamente no puedes esperar para conocer más de este maravilloso mundo, te invito a que visites el sitio web de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Aquí podrás encontrar más información sobre la carrera de Ingeniería en Nanotecnología, la cual consta de 10 semestres, a lo largo de los cuales serás preparado en cada uno de los pilares necesarios para convertirte en un nanotecnólogo. Esta carrera está certificada por parte del CIES. Tiene el nivel 1, el cual es el más alto. Gracias.